Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es presentado por Solar Innovation, un verdadero pionero en el campo de la ingeniería eléctrica con más de 30 años de experiencia y 6 años en la energía renovable, especializándose en resolver los retos más complejos de la industria. En Solar Innovation crean soluciones completamente personalizadas para que obtengas el máximo retorno de tu inversión. Son los expertos en transformar hogares, integrando sistemas solares con baterías que se pueden cargar usando incluso tu generador. Solar Innovation ofrece el mejor servicio al cliente en la industria, con sistemas 100% adaptados a las necesidades de sus clientes. Lo mejor de todo es que no lo atan a un alquiler de 25 años. Llama al 787-777-1846 o escribe a info@solarinnovationpr.com. Innovation se escribe con 2 N, señores. Para obtener una cotización gratis y descubre cómo transformar tu energía en ahorro y sostenibilidad. Solar Innovation es auspiciador de este episodio. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. And we are back. So back. Balbus Maximus Rubicanus. Hemos dado una vuelta. Chacho, da más vuelta que un trompo. ¿Y eso que dejaste a Raúl de camino a Shanghái? Casi me monto. Estuve tentado, pero no podía. No, está muy fuerte. Nos fuimos más o menos los mismos días, ¿verdad? Yo me fui el 23 y regresé el 5. Yo me fui el 22. Creo. ¿Cómo estuvo India? Wow. Mucho mejor de lo que esperaba. Ok. Yo creo que hay muchas asociaciones y exageraciones que la gente hace. Es muy bonito. En términos del país. Sí, no, todo mucho más organizado de lo que la gente habla. Uh-huh. Te diría que, no sé si fue, obviamente fuimos en una actividad familiar, un grupo grande, éramos casi 50 personas. Así que pues había un nivel de organización impuesto por el hecho de que éramos 50 personas. Pero brutal. Todo on time, todo corrió espectacular. Tomamos té en casa del driver de la guagua al último día. Explícame cómo pasó eso. Pues nada, a mi suegra se le quedó un documento en el hotel, en Delhi. Ok. Nada, te voy a hacer el resumen del viaje porque la gente tenga un poquito de perspectiva. Llegamos a Delhi, que es donde está el aeropuerto, la capital, el aeropuerto internacional. Fuimos a Agra, donde es el Taj Mahal, vimos el Taj Mahal. Muy impresionante. Es algo digno de ver. La foto estaba muy linda.
Pero en persona, obviamente, esa es una foto de algo. Sí, porque el material con el que está hecho es un mármol que es translúcido. So, brilla y flota, es otra cosa. Uh-huh. De ahí entonces volvemos a Delhi. Estuvimos en Delhi unos días. Y nos quedamos en el Imperial, tremendo hotel. Excelente. ¿Tú estabas para una boda? Sí. ¿Pero una boda de un local o era un destination wedding? Era la boda de una prima de mi esposa con alguien que es de Punjab, del Punjab. Pero es de allí. No es que su familia es de allí. Bueno, su familia vive allí. Ok. ¿Verdad? Él no. No, él vive en Estados Unidos. Y pues fuimos para allá. La boda súper cool. Fue bien curioso porque los puertorriqueños fuimos vestidos de indios y los indios fueron vestidos de occidentales. ¿Y cómo que se llama el traje que tú tenías puesto? No sé. Estaba apretadito. Sí. Te veía tight. No lo escogí yo. Pero sí, fue una experiencia. Y aparte de la boda y el Taj Mahal, ¿hicieron algo más allá? No, fue poco tiempo? Fue sightseeing, vimos la tumba de Gandhi, momentos históricos, fueron shopping. Nunca puede faltar. Fuimos a templos de prácticamente todas las religiones. Ok. Los Sikh, obviamente el Islam y cristiano. Fue muy interesante. Volvería. Ok. Y in between de eso, pues estuvimos en España unos días antes y unos días después. Estaba en Salamanca. Fuimos a Salamanca, fuimos a Toledo, estuvimos a Madrid. Salamanca es... Tú quedaste fascinado. Sí. Estabas enviándome mensajes random diciendo esto es lo más grande. Sí, no, yo me quedo allí. Después que yo tenga que pagar impuestos en España, no hay problema. Mira, ahora presentaron la medida para el double taxation. Sí. Bueno, no está incluida en la extraordinaria, pero vamos a ver. Sí, ya está incluido. Sí, la incluyeron. Sí. ¿Cuándo? Hoy. O sea, hoy viernes está incluida. No creo. No la había visto, pero ajá. ¿Y a ti cómo te fue en Japón? Pues a mí me fue súper bien. Yo no fui por una boda. Esto fue un viaje que fuimos mi pareja y yo con otro amigo y su esposa y fuimos a Tokio, a Kioto y después a Osaka. Entre una cosa y otra fueron como 10 días. Te tengo que decir que primero la comida espectacular y para colmo la variedad que hay, porque piensa, o sea, Tokio, el área metropolitana es 40 millones de personas. Sí, no, eso es un país. Y a mí siempre me ha gustado desde que yo estaba en college todo lo que tiene que ver con la historia feudal de Japón y cómo se fueron consolidando los clans y después cómo se estableció el shogun y después vis-a-vis el emperador. A mí toda esa vaina siempre me ha interesado. ¿Y lo llegaste a ver? Y llegué a ver fui a varios sitios donde tú ves la escultura, la pintura, la armadura. Yo no quiero ir para Japón. Más cuando haces todos esos eventos culturales y después lo coronas con unas cenas espectaculares de sushi y de omakase y toda esa vaina, pues fue un palo. A mí lo único que te tengo que admitir que me dio duro, y no sé si es la edad o mi pobre constitución, el jet lag me destrozó, man. ¿De verdad? El cambio de hora, yo estuve días en lo que me pude adaptar, y entonces cuando por fin me adapté, regreso a Puerto Rico. Ahora mismo yo estoy embaratado. Yo nunca me adapté. Y entonces cada vez que ibas de un lado a otro eran 4 horas, 6 horas en guagua. A veces ida y vuelta, 4 horas y 4 horas. So, nunca nos adaptamos. Realmente siempre fue medio odd. Uh-huh. Pero la pasamos brutal. Pero sí te entiendo, el jet lag es... Y yo creo que... Y también para mí era interesante ver porque, si tú viajas a Europa o incluso Latinoamérica, pues sí hay diferencias culturales, whatever. Pero no es lo mismo cuando tú vas a un sitio que es genuinamente diferente a tu cultura. Y, por ejemplo, Japón es un lugar muy homogéneo y tiene una cultura
que aunque obviamente pues tiene adaptaciones occidentales, pero una cultura totalmente diferente. O sea, ahí no hay basura. Yo le digo esto a todo el mundo. Yo estoy en shock de que no hay basura, Balbo. No hay ni zafacones. Toda la cuestión, este formalismo y los modales... Eso es real. Es real. Y uno lo siente, le impacta. Por ejemplo, el hecho es que sea tan homogéneo me choca y me hace pensar que uno está acostumbrado, sea Estados Unidos o Puerto Rico, de que tú no vives en una sociedad étnicamente homogénea. No, o sea, los puertorriqueños mismos no nos parecemos todos, ¿verdad? O no tenemos una similitud necesariamente. Y de momento tú vas a un sitio donde todo el mundo sí. O sea, yo creo que me pasaría lo mismo si fuera, qué sé yo, a India, África. A Islandia. ¿Cómo? A Islandia. Islandia sería también igual de chocante, ¿verdad? Son islas. Y tú estás tan acostumbrado a esa diversidad que cuando no la ves tú dices, diablo, ¿qué? Sí, que las islas suelen ser así. Lo que pasa es que en Puerto Rico, pues la mezcla impide que estuviéramos suficiente tiempo aislado como para que la gente empezara a parecerse entre sí. Sí, y la afinidad en Puerto Rico, y yo creo que en general en Latinoamérica, es cultural. Se reconoce raíces comunes, pero entiendes que hay diferencias en Japón, no, son todos los mismos dudes. Y a mí me chocó muchísimo. Vamos a ver qué dice Raúl de China. ¿Cómo? Veremos qué dice Raúl de China. Sí, tengo que ver cómo le va. Ya está subiendo los videitos. Sí, vienen cuantas cositas ya. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Raúl. Yo quiero volver a nacer y ser como Exacto. Quizás ese es el mejor ejemplo. Pero nada, tuvimos nuestras vacaciones, tenemos que volver a la carga. Fueron largas. ¿Pudiste prestarle atención a los eventos? Ah, no, claro, porque esos viajes de 4 o 8 horas, de repente tú estás en una guagua y ya viste el horno de ladrillos número 355. Bueno, señores, vamos a las órdenes del día. Ya escucharon de nuestras vacaciones y de mi pobre constitución para bregar con el cambio de hora dramático en el Pacífico. Hoy vamos a discutir primero algo que Balbo denominó como el Red Transition. En general, comentarios sobre por lo menos lo que se ha visto hasta hoy viernes de las vistas de transición entre el equipo de Pedro Pierluisi y el comité de transición de la gobernadora electa. Después vamos a discutir la pelea por la franquicia menos inconsecuente ante el evento histórico de la alianza. Y después vamos a hablar yo creo que mucho de la discusión sobre la entrada ahora nuevamente del presidente Trump ha estado enfocada en algunos de los nombramientos. Pero si tú miras las noticias fuera de Estados Unidos, no son los nombramientos. A nadie le importan los nombramientos. Todo el mundo está freaking out con el tema de los aranceles. ¿Quieres nombrar a tu pana director del FBI? No sí, nos importa. No nos importa, exacto. ¿Quieren nombrar a un host de televisión secretario de defensa? Éxito. E irónicamente, esa ansiedad pues también tiene cierto efecto sobre Puerto Rico, ¿verdad? Y vamos a discutir... Sí, yo creo que hay que discutirlo desde el punto de vista mundial de Estados Unidos y obviamente todo esto es extremadamente relevante para Puerto Rico. Sí, ¿no? Y hablamos más en el contexto después del estatus y la relación con la isla. Muñoz vive. Eso es mi único comentario antes de... Bueno, es que esta es la cuestión con los populares. A usted no se le puede dar ni 1 centímetro de autoestima. Ay. Pero nada, vamos. Mira, desde la semana pasada, ¿verdad? Ya llevamos casi 2 semanas en las vistas de transición. Las que comenzaron, por ejemplo, con Manuel Lavoy. Se dieron también vistas para el tema energético, educación, familia, etcétera, etcétera. Ha sido un proceso, yo te diría que no anómalo, pero, por ejemplo, tiene el hecho de que el alcalde de Bayamón
fue presidente del comité de transición de Pedro Pierluisi cuando entró, y ahora el presidente del comité de transición de despedida de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Tienes una dinámica... El hombre sabe dónde está el parado. ¿Cómo? El hombre sabe dónde está el parado. Chacho. Tienes también una dinámica un poco diferente en términos del equipo de transición, porque la dinámica ha sido, están las vistas, y después hay un media tour paralelo entre el jefe de agencia o el equipo que estaba deponiendo de parte del gobierno de Pedro Pierluisi y también de los miembros del comité de transición de Jennifer González. Así que acaban las vistas y después continúan con un play-by-play. Si yo fuera PNP diría, wow, el PNP es tan grande que se fiscaliza el mismo. Sí, y se hace autooposición. Sí, eso es... Yo después estaba un cuento de una transacción donde yo terminé negociando conmigo mismo. Y creo que también se han dado momentos... Ha habido como esta mezcla entre expectativas defraudadas y sorpresas que no deberían ser sorpresas. Así que ha sido... Yo te diría lo siguiente. It's been weird. Y obviamente, pues yo siendo el PNP tengo mi posición, pero me gustaría escuchar primero cuál ha sido tu apreciación en la medida que has podido ver alguna de las vistas como nuestro Resident Popularum. Yo pienso que en la ley de transición hay que meterla en un shredder. Gracias. Y quemarla y nunca volver a saber de ella jamás. Inventarnos otra cosa. Y voy a decir por qué. Porque si algo ha quedado evidentemente demostrado es que el concepto de sentar a 10 generalistas que el gobernador nombre, a hacerle preguntas a jefes de agencia que son expertos en sus áreas. Tú dices el gobernador electo, los generalistas de la gobernadora electa. Del nuevo, del que entra. Uh-huh. Es un desastre porque los jefes de agencia saben más de su agencia que lo que jamás pudieran saber estos generalistas. Punto. Y que algunos de ellos llevan 8 años yendo a vistas públicas toda la semana. Y 4 años bregando con oposición de verdad, de legisladores de otro partido. Por ejemplo, la primera vista fue con Manuel Lavoy, que era el punching bag de Jennifer González durante la primaria. O sea, Jennifer González poco le faltó por decir que por culpa de Manuel Lavoy, ¿sabes? Todo el mundo cayó. Y trataron de pillarlo y el tipo se zafó y manejó el tema. Oye, yo me llevo bien con Manuel, no tengo nada en contra de él. Pero nadie hablaba de Manuel Lavoy como este gran comunicador que era unas habilidades extraordinarias. O sea, el tipo estuvo 4 años en Core 3 y se metió en el bolsillo a todo el mundo. Y ese fue el primero. Y ha sido, para mi sorpresa, es como una larga y aburrida vista legislativa donde constantemente están tratando de pillar a los jefes de agencia y los jefes de agencia se resbalan porque ellos conocen su agencia mejor que los que están haciendo las preguntas. Con algunas excepciones, han sido preguntas para llenar un récord que yo creo que no era necesario que fueran públicas. Creo que ha hecho muy poco efecto lo que se ha discutido ahí. Qué cool que se hacen públicas, pero creo que es una gran distracción para los jefes de agencia y para el mismo equipo entrante de la gobernadora, porque te obliga a poner personas que tienen cosas más importantes que hacer a estar allí sentado. Por ejemplo, hoy Rodríguez Gema ha acogido a Sayira Jordán y ya perdió la paciencia. Marcos perdió la paciencia. Es como que vas a hacer más preguntas a Osif. Y ella, sí, espérate, preguntar otra cosa más. Llegó a un punto que era como que, Dios mío. Así que nada, yo creo que esa ley, yo creo que el modelo americano es muy superior. De hecho, yo creo que el modelo europeo es mejor. En Europa, el primer ministro tiene su gabinete. Y hay un shadow cabinet. Y hay un gabinete de gente de la oposición que tienen asignados portfolios. Pues a ti te toca bregar con el tema. Y de repente el primer ministro gana y el tipo que estaba a cargo de fiscalizar educación lo nombran a finanzas. Pero por lo menos había una persona que ya tenía un poquito de familiaridad con el tema. Aquí no hemos tenido nombramientos aún de la gobernadora. Tiene, ¿verdad?, derecho a hacerlo como ella entienda, pero está llegando a un punto donde las personas
que tomarían control de las agencias no van a tener prácticamente tiempo para poder familiarizarse con la agencia que va a tocarle. Yo creo que este proceso de las vistas le ha restado, yo creo que va a ser contraproducente para la gobernadora. Bueno, no. En el sentido de cómo le va a afectar su capacidad de gobernar. Yo no sé, yo no tengo, para ser, ¿verdad?, perfectamente cándido, yo no tengo insight, o mejor dicho, visibilidad en cuál es el proceso que está llevando a cabo la gobernadora electa y su equipo en términos de, ¿verdad?, preparando esos primeros días y esa toma de posesión. Típicamente tú vas preparando lo que le dicen los landing parties, que son pues las personas que llegan a cada agencia ese primer día y toman la posesión y se cede. Tú estás también preparando las cartas de quiénes van a ser los que tú nombras el primer día. Las corporaciones públicas, tienes que ver cómo van a ser las juntas de directores, porque en las corporaciones públicas es la junta de directores la que nombra al primer ejecutivo de esa entidad. Es un proceso complicado, y en Puerto Rico, a lo que tú decías del proceso americano y europeo, ¿verdad? En Estados Unidos, a nivel federal, la transición comenzó en el verano. Una vez tú tenías ya candidatos formales por cada partido, cada uno de esos candidatos nombró un equipo de transición, y esa gente lleva trabajando cerca del edificio Eisenhower desde entonces, preparando todos esos materiales, sin hablar de que los partidos a nivel federal esencialmente tienen ejército in waiting siempre, ¿verdad? Están escondidos en think tanks o en gobiernos estatales o en diferentes firmas, pero son esencialmente gobiernos en anticipación. Tiene un montón de gobernadores y senadores y jefes de agencias estatales que tú puedes escoger. Pues mira, el gobernador de nuestra Dakota, vente, secretario del Interior. Sin contar del hecho de que muchos, especialmente cuando traes gente de los estados, ellos vienen con su equipo, ¿verdad? Tú no reclutas solamente a fulano, tú reclutas a fulano y su equipo. A nivel en Europa y en países parlamentarios, como tú dijiste, siempre hay un gobierno paralelo en espera, excepto en Francia y en Irlanda, ¿verdad? Que eso es otro tema. Nuestra ley de transición, yo creo que fue preparada pensando en un momento específico, en una narrativa específica y en una gobernadora electa específica, que era Sila María Calderón, en el cambio de poder entre Pedro Rosselló y ella, y en un momento donde se creó, había un interés en adelantar una narrativa para rearticular esencialmente lo que había sido la administración de Pedro Rosselló por 8 años en los 90, y la vista de transición se diseñó más como este concepto de ¿cómo es que le dicen? Las comisiones de la verdad Sí. Y por eso es que son públicas, porque si tú miras alrededor del mundo, nadie hace transiciones públicas. No tiene tanto sentido. De hecho, en Puerto Rico, la tradición ha sido hacerlas públicas, pero son mucho menos. Estas son las más largas que yo he visto. No sé si son las más largas, no te tengo ese dato. Yo creo que también algo que ha sido anómalo es que, por ejemplo, yo me recuerdo en la del 2016, esa transición fue mucho más hostil que esta. Y yo creo que mucha gente esperaba que, dado la temperatura de la primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, las vistas de transición iban a tener ese mismo nivel de temperatura. Yo no he visto del comité de transición de la gobernadora electa ganas de joder. No. Yo pensaba que venían con ganas de joder. Especialmente con ciertas personas que fueron oposición política de ella en el proceso de primaria. Y no lo he visto. Yo creo que cuando la gente ha hablado de momentos caldeados, yo los veo y yo digo, dude, en el 2016 había una muchacha de salud que estaba llorando, Elías le gritaba a gente, Falfo. O sea, eso fue un proceso de transición bien hostil. Alejandro, cuando estuvo en el podcast, lo comentó, de que él se sintió, él al día de hoy está todavía ofendido por esas vistas de transición.
yo te diría que la de Fortuño y Alejandro pues no fue tan caldeada, pero del equipo de Fortuño mucha gente también se sintió, no estuvieron muy felices con el trato. Y yo creo que incluso el comité de transición, el equipo de transición de la gobernadora electa, le ha dado cuerda a jefes de agencia a sell their book, ¿verdad? A decir, mira, esto es lo que logré. Creo que incluso todo el mundo pensaba que Jorge Goldberg y Juan Zaragoza iban a venir como francotiradores y nacariles. Así que creo que al final del día... perdón, y otra cosa que también ha sido anómalo es que cuando en el 2016 estaban teniendo las vistas de transición, no me recuerdo en otros gobiernos, pero por ejemplo ya se sabía que fulano iba a ir a esta agencia. Usualmente ya se ve bastante rápido. Y ese proceso de nombramiento ya se estaba dando paralelo. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué tenía un impacto? Porque pues se estaban dando unas reuniones fuera de esas vistas donde se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba en efecto transicionando la agencia. Y en eso creo que el gobierno de Alejandro pues cooperó. Pero ahora mismo, como no está esa dinámica corriendo, todo el enfoque es en estas vistas y después en el recap de Jugando Pelotadora. Así que ha sido, yo lo he encontrado como que un poquito nothing burger. Uh-huh. Y pienso que sí hubo tensión y creo que ha habido momentos incómodos, etcétera, como pasa en todo proceso público. Pero aquí no hay nada... Yo creo que difiere un poco del trato. Creo que han tratado de montársela para los jefes de agencia y los jefes de agencia lo han manejado muy bien. ¿Tú crees? ¿Cómo quién? A la Boy. Sí, pero la Boy, eso fue... te voy a dar un ejemplo de la Boy. Ok, es verdad. Ramón Luis le dio un par de cantazos. Pero Ramón Luis lleva teniendo lleva peleando con ese asunto ya por un par de años. O sea, esta era probablemente la 8ª vez que ellos tenían esa pelea. En la de Luma, Fermín cogió cantazo como es. Pero ¿tú sabes cuál fue lo más sorprendente de la de energía? La diferencia entre Josué y Fermín. No era ni con el comité de transición. Que se vio una discusión interna del mismo equipo saliente. Bueno, y la posición de Edison Avilés, que si yo fuera Pedro Pierluisi, yo estaría diciendo, ¿dónde estaba este Edison Avilés hace un año? ¿Dónde estaba esta persona? Porque es como que, bueno, un año después vamos a fiscalizarlo y ahora sí podemos poner multa. Claro, las multas son, tú sabes, ínfimas, pero dale. O sea, lo que yo pienso que no es que faltaban ganas de hacer daño o de fiscalizar o de marcar en algunos casos. Yo creo que es que simplemente no tenían el acceso a la información y la preparación necesaria para poder coger un jefe de agencia y de verdad ponerle presión porque no has comenzado la transición, no sabes lo que hay. O sea, la idea de que unos generalistas, por más... ¿Por qué tú sabes ese término? Pues porque, por ejemplo, ¿qué tú sabes de agricultura? Yo sé algo, pero poquísimo, relativo a lo que sé de, por ejemplo, AFAF. Pues si te mandan a hacer preguntas sobre AFAF a Omar en una transición, sí, te entiendo lo que tú dices. Tú vas a poder hacer preguntas de importancia. Pero de agricultura también. No tengo la mínima. Pero la agricultura es como que, pues bueno, pues ¿cómo están los fondos? Pues bien, mira, y el balance de los... Sí, no, yo estaría como que, ¿y crecen las matas? Sí. y en general, pues eso pasa, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Que yo creo que si ellos tuvieran jefes de agencia nombrados ya, que estuvieran haciendo transiciones ya, que estuvieran diciendo, pues mira, pues yo voy para FAF y el nuevo director de FAF es tal. Digo FAF porque es una agencia que ambos conocemos. Llega el director nuevo de AFAF, o por lo menos tienes la gente que va a trabajar con él, o alguien encargado de AFAF que va a ser el asesor en Fortaleza con jurisdicción sobre eso. Llega allí, hace las preguntas, tiene una idea un poquito más clara y le da esas preguntas al comité de transición. Versus ahora que creo que simplemente no han tenido la capacidad, los recursos para poder desarrollar y tener información que pueda poner en incomodidad a los jefes de agencia. Toda agencia va a tener chichones.
Pero lamentablemente para el interés público de saber cuáles son los chichones, hasta ahora han salido muy poco. Incluso los chichones que han salido son públicos hace tiempo. No, son refritos, exacto. Son cosas que se llevan discutiendo, que muchos se discutieron en la freaking primaria. O sea, que también yo creo que ese elemento, que las diferencias ya fueron adjudicadas en la primaria, ¿verdad? O sea, un partido no saca a su incumbente for kicks and giggles. Había una diferencia. Y incluso no creo que era que pensaban que los jefes de agencia estaban echándose aire, pero querían algo diferente. Al adjudicarse eso en la primaria... Pues ahora ni tanto que hablar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar? Sí, o sea, sin contar el asunto de que, pues una cosa en el proceso de primaria, pero si de un lado empiezan a tratar de machucar al equipo saliente, el equipo saliente tiene también balas de vuelta, ¿verdad? Porque no estamos hablando de desconocidos, así que ha sido es que estoy tan de acuerdo contigo en lo que dijiste al principio, que esa ley hay que cogerla y triturarla y volver a hacer, y yo pienso, de hecho, yo en un momento le recomendé, cuando Mujica vino al podcast, ya después cuando habíamos acabado la grabación, yo, mira, mano, empiecen ustedes a hacer una transición, porque lo peor del mundo es que gane quien gane y la persona no sepa qué diablo es lo que ustedes están haciendo. Ustedes le van a poner al frente un presupuesto. O sea, vayan bregando con el asunto para que la gente no se sienta impuesta por ustedes. Obviamente son impuestos. Quiero decir en el sentido de que no se sienta que ustedes se lo están tratando voluntariamente de clavar. Y eso fue casi en verano. Así que yo pienso que nuestro proceso de transición, en efecto, no es un proceso de transición, está diseñado como si fuera un tribunal de la verdad. No me importa cuán pesimista alguien se sienta en la audiencia sobre la condición de Puerto Rico. Nosotros no somos Sudáfrica. O sea, y la idea de que en Puerto Rico la información pública está tan escondida que no es hasta ahora que se va a enterar, pues malarkey. O sea, todo nuestro medio ambiente mediático, nuestro ecosistema mediático está basado en que hay de tanta información pública, ¿verdad? Buscarle chichones a las cosas. Exacto, así que no entiendo, no veo el valor añadido de la manera que lo tenemos por ley, que es otro tema organizado. De acuerdo. Yo creo que la ley como tal está mal pensada. Creo, como tú dices, fue un intento de hacer una comisión de la verdad contra Rosselló cuando ya Rosselló se había ido. Y a quien primero le mordió el fondillo fue al Partido Popular. Sí, porque después vino Aníbal. Y usó el mecanismo para darle. Exacto. Vamos a ver cómo se desarrolla. Creo que la transición... También hay otro... ¿Sabes? Yo creo que también hay otro elemento. Y esto no es solamente en el equipo de la gobernadora electa. Creo que le está pasando a todos los polos de la política puertorriqueña o las facciones. Y es que una vez se acabaron las elecciones, no obstante que el escrutinio aparentemente nunca va a acabar, el momento de posibilidades se acabó y ahora estamos en el momento de la realidad y todo se hace concreto. Y he notado, tanto a nivel del Partido Popular, al nivel de la Alianza, incluso en el mismo PNP, que hay un proceso de adaptación a que ya estamos en el momento de la verdad, de que ya no es hipotético, ya no es posibilidad, ahora es pues el 2 de enero hay un gobierno nuevo, hágale pues. Y el 2 de enero hay toda una serie de cosas pasando de importancia que son lo que va a escribir la historia de la próxima elección. Por más que la historia sea una guía valiosa, lo que va a pasar en los próximos 4 años va a depender más de lo que pasa en estos... Lo que va a pasar en la próxima elección va a depender más de cómo se gobiernen estos 4 años que de los resultados de la última elección. La gente debería estar enfocándose un poquito más en
lo que van a hacer en los próximos 4 años, que es lo que pasó hace un mes. Y yo creo que nadie se acuerda de la vista de transición. Gracias Esta a Dios. idea de que con la vista de transición te puedes curar en salud, it's ridiculous. No, pasó hasta la campaña, ¿no? Sí, correcto. La vista de transición, pues yo creo que paga más ser elegante, pero nada. Vamos a coger un break comercial y regresamos ahora. Señores, es hora de que descubran la excelencia automotriz en San Juan Lincoln, donde encontrarán una exclusiva colección de vehículos de lujo diseñados para satisfacer todas sus expectativas. Por ejemplo, pueden ver allí la nueva Nautilus con una pantalla wraparound de 48 pulgadas o la Corsair Plug-in Hybrid con un rendimiento de 78 millas por galón. Visita a San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-782-4000. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. We're back. So back. So back. Mira, y antes de brincar al próximo tema, me recordé de... yo estuve hoy hoy estamos grabando viernes. Yo estuve hoy en el panel de Guayabera en Radio Isla con Jonathan y con Luisito Herrero. Y relacionado al tema de las vistas de transición, alguna gente ha comentado con cierta molestia de que los jefes de agencia del gobierno saliente están como que cogiendo un victory lap en sus presentaciones en la vista de transición y que están poniendo como el mundo de color de rosa, de que todo está bien, y alguna gente en el comentarati lo han cogido como que ofensa. Y yo me he preguntado si ellos esperaban de que los jefes de agencia iban a ir a esas vistas a decir I suck. y no sé si a ti te ha llegado la misma impresión de otras personas o algo, pero ¿qué te parece ese? Yo creo que la gente, los seres humanos somos conocidos por la falta de insight, de perspectiva propia, ¿no? El hecho de que tú pienses que alguien lo hizo mal no significa que la persona piensa que lo está haciendo mal. O sea, si yo pienso que Cristian Sobrino hizo X mal, probablemente el sobrino tiene buenas razones para pensar que lo hizo bien. Porque si lo hizo es por algo. Si nosotros queremos que todo el mundo piense como nosotros y no va a pasar. Si el tipo está en esa agencia y él pensaba que lo estaba haciendo mal, se hubiese ido. No estaría ahí sentado no daría cara. Yo estoy seguro que hay par de jefes de agencia, no muchos, pero más de uno va a renunciar antes de ir a la vista. Bueno, algo que a mí me sorprendió genuinamente es que es el alto número de jefes de agencia del gobernador que se quedaron para la transición. Yo creo que estamos pagándole demasiado a los jefes de agencia. Hay que empezar a cortar salario. No creo que eso. Huevón, tú estás del cara. O sea, sí, estoy siendo cínico, pero... Bueno, pero oye, te voy a ser bien honesto. Hay algunos de ellos que tengo relación ya de amistad. Yo le dije, caballo, vete ya, no te quedes. O sea, el proceso de transición, valga la redundancia, de sector público a sector privado. Complejo. No es fácil. Yo sé que ahora mismo todo el mundo te dice que son tus panas y que te van a ayudar. A ti no te va a ayudar nadie. El teléfono no suena y vas a tener que reinventarte. Estás corriendo con la carga de que pues, estuviste en una administración que no fue reelecta. O sea, no es chuchipán. Vete, loco. No debes nada. Le diste 3 años y pico, peleaste, pero ahora te toca enfocarte en ti. Y, macho, se han quedado y están yendo a las vistas y están defendiendo su obra, ¿verdad? Que yo creo que esa es la parte que quizás le molesta a gente, especialmente pues, si no eres partidario del gobernador o del PNP, tú prefieres ver a personas humillarse, ¿verdad? Y yo creo que le ha sorprendido que no obstante que el gobernador perdió su primaria y pues cualquier chichón, como tú dijiste ahorita, pueda surgir,
que la gente que ha estado deponiendo pues siente cierto orgullo y trabajo. Y francamente, yo creo que se merecen la oportunidad de defender cuál ha sido su trabajo. La realidad del caso es que la evaluación del pro y en contra no le toca a uno como jefe de agencia, le toca a los historiadores, ¿verdad? Al gobernador en el corto plazo y al pueblo y al pueblo. Pero el pueblo toma una evaluación que no es desde el punto de vista histórica, ¿verdad? Toma una evaluación política del momento, pero eso no sirve, o sea, perder la primaria no significa de por sí que estabas incorrecto. Puede significar un sinnúmero de cosas. Puede significar que estabas incorrecto o que no cumpliste la expectativa, pero no implica automáticamente que tú debes cometer seppuku. Yo creo que ya la primaria terminó, la elección terminó y estos tipos siguen ahí. Yo lo que te digo, hay que empezar a cortar salarios de jefes, están demasiado cómodos porque no sueltan eso. O sea, en otros tiempos ya yo no sé cuál es el plan de ellos después de esto porque están de los más cómodos en su puesto. Es que yo no creo que eso es algo. Ay, caramba, pues. Yo creo, oye, primero. Si tú no llegas a la política o al gobierno con una idea clara de que tú estás haciendo lo que estás haciendo porque crees que es lo correcto y tienes un plan para irte o estás listo para irte o sabes lo que vas a hacer si te vas, mejor no meterse. ¿En qué sentido? ¿Cómo tú dices? Pues tienes que tener un plan o sea, tienes que tener un plan. Yo creo que aquí hay mucha gente que no tiene un plan para después de ser jefe de agencia. Bueno, yo creo que para ser jefe de agencia, no necesariamente funcionario de confianza o sub o auxiliar. Yo creo que en esos niveles más inferiores tú puedes hacerlo pues por, ¿verdad?, servicio público y también por tener la experiencia profesional. Y de hecho te puede ayudar en ciertas áreas. Yo creo que para ser jefe de agencia tú debes tener por lo menos un proyecto. Y cuando digo proyecto quiero decir, pues, la piedra está puesta de esa manera y tú crees que debe estar puesta de otra manera. Pero yo sí creo que el gobernador pudo generar cierta lealtad y dedicación que yo creo que, oye, es loable y creo que no es que se están tomando un victory lap, pero se están defendiendo. Lamentablemente. ¿Por qué tú estás tan negativo? Ay, bueno, porque yo creo que esta idea de que tienes que quedarte ahí porque lo que estás haciendo es tan importante. Yo no creo que es por eso, yo creo que es orgullo. Bueno, el próximo tema. Este podcast fue fundado bajo dos premisas centrales. Ajá. Primero, tripearnos a palabra libre. Claro. Y segundo, tripearnos a la alianza. Ajá. Y pues pasaron las elecciones, la alianza no ganó. Y nos hemos quedado un poquito huérfanos de causa. Pero la alianza en esta última semana ha estado pasando por un proceso de reflexión. Sí. Y de comparación de notas en términos de planes de futuro. Y aparentemente el asunto ahora es que hay personas que están frustradas, y cuando digo personas quiero decir del bando de Victoria Ciudadana, que están frustrados porque el PIB no aparenta estar muy ameno a la idea de retirar su franquicia electoral para las próximas elecciones y crear un solo partido de alianza donde todos los candidatos puedan aparecer bajo una misma columna, especialmente por lo que se vio con Ana Irma en la comisaría residente, donde el PIB, el candidato de Agua, sacó 5%, porque esencialmente la base del PIB dijo no effing way, yo voto por una X bajo la cruz verde y blanca y se acabó el tema. Y
está al punto donde es el único tema que es bien interesante porque yo creo que Juan Dalmau y sus partidarios han estado bien enfocados en tratar de hacer sobresalir o de elevar lo histórico que fue que el PIB llegó segundo lugar en la gobernación y que la independencia sacó 30% en el plebiscito. Y tienes entonces al equipo de Victoria Ciudadana que puedo entender que se sienten que fueron una parte crucial de ese evento histórico, ¿verdad? Porque si no fuera por eso no llegaba a ese porcentaje. Yo creo que el PIB tiene resentimiento que le estén diciendo de que en este momento histórico pues te tienes que evaporar. No, eso no fue lo que dijo el PIB. El PIB lo que dijo fue que pues el Juan Dalmau es el candidato del Partido Independentista. El Partido Independentista no tiene por qué desaparecer. Y el que le guste votar por Juan Dalmau, que no es pibiolo, pues que vote por Juan Dalmau y siga con su vida. Yo creo que O sea, la idea de que hay un proyecto político en Puerto Rico, que hay un espacio político en Puerto Rico para lo que ellos llaman, para la Victoria Ciudadana, como un partido no de estatus, sino de los progres, que es básicamente lo que ellos, más o menos, como ellos visualizaban Victoria. Yo creo que Victoria Ciudadana son los progres, más los melones, más los comunistas, que eran demasiado problemáticos para el PIB. Y par de Gen Xers frustrados. Yo creo que la base ideológica de ese partido es los progres, etcétera, etcétera. Creo que hay un tema de frustración de gente que es como que, pues es un partido, un movimiento diferente, algo chévere, ¿eh? Sí. Pero creo que el PIB simplemente no les... O sea, vio, y si algo quedó demostrado de la elección es que aquí hay dos fuerzas, el PIB y Juan Dalmau. Victoria Ciudadana era Lúgaro, sin Lúgaro, pues... Bueno, y Manuel salió debilitado en San Juan. Perdiste por más que la última vez. Juan Dalmau... O sea, la diferencia entre la Alianza y el PNP creció en San Juan y a nivel isla. Del 2020 al 2024. O sea, estás más lejos de la gobernación hoy de lo que estaba hace 4 años. A pesar de que saquen más votos, quedó demostrado que lo único que logras con sacar más votos es que el PNP salga mejor todavía. O sea, cuando la Alianza tiene posibilidad de ganar, ¿verdad? Entre comillas, lo que hace es que el PNP crezca. Porque los PNP que podían votar por un popular, porque un popular no es malo, por ellos no van a votar. Uh-huh. El elector flotante que le tiene miedo tampoco vota por ellos. Y el popular de derecha tampoco. De hecho, si tú miras los resultados de Puerto Rico a nivel isla en el 2024 y ves el parecido con los resultados del 2020 en San Juan, ves lo que pasa si no hay un... Si tú coges... Si las políticas en Puerto Rico fuera PNP versus Alianza, el PNP no perdería una sola elección. Porque los populares que quedan todavía en el Partido Popular votando por Jesús Manuel en ese momento, son los populares que prefieren, sabiendo que quizás Juan Dalmau está segundo, prefieren votar por Jesús Manuel, prefieren votar por alguien que en su mente quizás no va a ganar, y prefieren votar por un PNP antes que votar por la Alianza. O sea, si tú llevaras esto a un 60-40, Alianza versus PNP, esto sería 60% PNP, 40% Alianza. ¿Tú crees? Sí, o más para el PNP. Un independentista jamás va a ganar en Puerto Rico. Y ellos a todo... O sea, ellos quieren make happen something that is impossible. Stop trying to make fetch happen. Y ellos están tratando de hacer que un independentista gane. No va a pasar. No va a pasar. Porque Puerto Rico rechaza la idea de la independencia. Y tú puedes tener todos los astros a tu favor como tuviste en la última elección, que los tuvieron literal y figurativamente. Hasta Bad Bunny vino de cierre de campaña. Y estás más lejos que hace 4 años cuando nadie te daba chance. Eso te dice algo. Te dice algo bien fuerte sobre la viabilidad electoral de la alianza. ¿Y quién logró derrotar al PNP? Pues un popular, que es Pablo José.
Y eso a ellos les duele. Bueno, y Popular Classic. Sí, si no es un Porque popular, no es popular David Berniel, no es un popular Alianza Curious como Carmen Yulín. No. Estamos hablando Coca-Cola regular con azúcar. Sí. Old Coke. Exacto. O sea, y con bagaje en términos de abolengo, ¿verdad? O sea, no es... El establishment. Ajá. Yo creo que a ellos les sorprendió eso. Sí, yo creo que eso fue lo que los cogió de sorpresa. Yo creo que les sorprendió que existe el PIB. Creo que los resultados de la elección demuestran que hay un PIB con un 5 o 6% del electorado sólido. Creo que existe el Partido Popular, existe el PNP y existe un montón de gente suelta que está buscando una alternativa al PNP, pero no necesariamente la ha encontrado. Y entonces Victoria Ciudadana pues es un asterisco. Bueno, es que yo creo que, más allá de Victoria Ciudadana, yo creo que en los sistemas parlamentarios, como la distribución de las sillas es proporcional y son elecciones partidistas, entiéndase que, por ejemplo, si usted está en, qué sé yo, Inglaterra o algo, usted no necesariamente vota por un candidato, usted vota por un partido. El candidato de su partido en ese distrito. Exacto, pero, por ejemplo, en Inglaterra por mucho tiempo los candidatos de diferentes counties o lo que fuera ni vivían allí. O sea, tú estás votando por una agenda o por un equipo o por un partido y entonces una vez entran ellos se encargan del resto. Y en esa fórmula hay espacio para facciones o partidos de 7%, de 15%. O sea, en Europa ganar con 35% del voto es un tumbe. O sea, te la llevaste toda. En Alemania el CDU gana con 35%, como y todo el mundo, diablo, qué pela. Y nosotros aquí actuamos como si fuera una crisis democrática. En el sistema de Puerto Rico, no quiero decir de Estados Unidos porque la realidad es que la mayoría de los estados operan como sistemas de un partido solamente, ¿verdad? Yo creo que eso había interés en cómo se desempeñaba ese nivel de diversidad partidista. Creo que el brillo se ha perdido, especialmente por la experiencia que hubo con la legislatura en este cuatrenio. Y yo creo que hay cierta atención que se le está prestando a Victoria Ciudadana, pero también, por ejemplo, a Proyecto Dignidad, que no pudo romper el 7%, incluso el mismo PIB. Y pues te estáis preguntando, ok, ¿ahora qué van a hacer? Bueno, el PIB mantuvo su franquicia y sus legisladores. Victoria fue de tener 4 legisladores a 0. Victoria fue de tener un segundo lugar bastante cerrado en San Juan, a coger una pela en San Juan. Victoria quedó institucionalmente sin comisionado electoral, sin participación en el proceso político, quedó. No tienen cómo contratar empleados, que es otro gran tema aquí. Ajá. Ellos literalmente, todos los bastiones de poder, los 50,000, bueno, ¿qué? 50,000. Los 100,000 pesos mensuales que tenían de presupuesto para contratar a sus padres desaparecieron. Las uniones en Estados Unidos acaban de coger un golpe terrible porque acaba de ganar Trump. Sobre la viabilidad del proyecto de las uniones está enfocado en cómo tumbar a Trump. Puerto Rico se convierte como que en terciario. Los non-profits a los cuales la administración Biden estaba jartando de chavos para mantener vivo, ¿viste el video que te envié el otro día? Sí. Desapareció. Te están apagando todas las plumas. Y entonces, ya salió de moda el tema progre en Estados Unidos. Los billionaire funders ya no están en las de estar financiando proyectos causas perdidas. ¿Y ahora qué? Eso es lo que me refiero. Y creo que, pero ¿sabes qué? Creo que también le aplica a Dignidad, para ser honesto. Sí, ya Dignidad. Yo creo que la gente está diciendo, pues, ok, pues tú haces un partido de 6%. Pues fine, pero entonces tú no le presentas una opción para viabilizar proyectos. Y esa parte, yo creo que es la tensión que en realidad está enfrentando la alianza, porque nota como del lado del PIB
el enfoque, esto es histórico, vamos a construir sobre esto, vamos a tener las discusiones. Y del lado el otro lado de la alianza, que es Victoria Ciudadana, hay cierta ansiedad por relevancia. Sí, bueno, están pidiendo legisladores que no pueden... Sí, están diciendo... Eso le dicen en Colombia, la cuota de mermelada. Te lo pongo de esta manera. Dame el gravy. Yo creo que Juan Dalmau dice, esto fue un evento histórico, y Ana Irma dice, nuestro momento histórico. Y van, bueno, pero tú sabes... y no creo que incluso sea tanto Juan. Yo creo que es simplemente el old guard. No, yo creo que Juan sabe que los votos que sacó son para él. Sí, yo creo que él está bien claro ahí. Él está bien claro. Yo creo que el PIB sabe que los votos de Juan son para Juan y los votos del PIB son para el PIB y que los votos de la independencia son protesta contra el proceso. Y yo creo que en la medida en que Juan está atrapado, y yo creo que el Partido Popular aquí tiene que hacer ni siquiera es un trabajo, es simplemente mantener, y Pablo José lo hizo, y yo creo que vamos a hablar un poco de eso, por ahí es que íbamos. Cuando Juan Dalmau va a Washington, pasan las elecciones, Juan Dalmau va a Washington a dar qué sé yo, una oda al triunfo independentista. Pero le voy a poner una tachuela a eso porque lo quiero comentar. Entonces Juan va para allá y dice, ¡ja! Me están buscando para preguntarme. Claro, la misma Nidia y Osila, la misma gente que los que lo endosaron los recibieron para hablar un rato. Ajá. Entonces, él está ya diciendo, en la elección él dice, no voy a hablar del estatus, los votos para mí no se van a interpretar como un voto por la independencia. Vas para allá y dices, no, ve los números que sacó la independencia, mira los números que sacó esto, mira los números que sacó lo otro. Y Pablo le mete un jab ahí y dice, espérate, no, pero tú dijiste que tú no ibas a contar esos votos para la independencia. Ya está, también ya desde el principio pasó lo que advertimos que iba a pasar, que tú te ibas a ir a buscar votos y usar tus votos para defender tu ideal de estatus, que no eras el administrador de la colonia, que no eras no es para libro, adecentar no es para adecentar nuestra democracia, no. Era para la independencia. Y el PIB no va a poder resistir la tentación de volver a traer el tema de la independencia porque esa es su razón de ser. Sí. Entonces, Victoria, pues, si ya tú no eres... Yo creo que Victoria es genuinamente un movimiento antipolítico en el sentido de que su enfoque es tumbar el organigrama existente. Y el PIB... yo soy bien independentista. It's in the name. Yo creo que esa es la diferencia. Y en la medida que el PIB pues le sacó lo que le tenía que sacar, lo demás pues está cubierto por un gran y largo etcétera. Victoria Ciudadana está pensando en esto no se puede acabar aquí. Creo que esa es la tensión ahí. Yo creo que Ana Irma está un poquito buscando relevancia porque ella pues perdió el escaño legislativo, perdió aparatosamente la elección y entonces está diciendo pues yo dejé 6 años de mi vida aquí, ¿para qué? Bueno, eso es otro elemento. Porque Victoria ya tiene como 6 años. Algunos de los personajes llevan 8, 12 años. Y llega un momento de que, pues, ¿para dónde va esto, verdad? Y cada vez estoy más lejos. Sí, bueno, es que yo me acuerdo, por ejemplo, Manuel Natal. Manuel Natal empieza en la política, acabó de graduar de Derecho, 25 años. Ya el tipo es un macho, es un hombre hecho y derecho, es el papá adoptivo de una nena de high school. O sea, llega un momento donde tú no puedes seguir simplemente pajeándote en ver qué vas a hacer. Yo creo que esa presión la debe sentir cualquiera naturalmente en este proceso y quieren tener un norte. Creo que hasta el propio Juan Dalmau lo siente. Aunque él siempre ha vivido de la política, ¿no? Por los últimos 30 años. Pero no es lo mismo ser el comisionado electoral del PIB que ser candidato a gobernador 3 veces corrida. Es una responsabilidad, es un tostón. Y obviamente, tarde o temprano comete errores. Y yo creo que... ¿Tú crees que si se formara un tercer partido serían exitosos? No. ¿Tendrían algún tipo de...? No, porque es que el PIB... ¿Tú crees que... O sea,
porque para formar un tercer partido tienes que partir de la premisa. Bueno, un cuarto en este caso, ¿no? Hay 3 partidos tradicionales y... No, pero cuando digo un tercer partido quiero decir que en la papeleta el PIB existe, y Victoria Ciudadana puede existir como entes corporativos, pero para propósitos de la franquicia electoral solamente aparece una columna, el Partido Alianza, lo que sea que le quieras poner, ¿sabes? Como el MIN, que el MIN es un partido entre comillas, pero siempre termina apoyando otro partido, o el MUS. ¿Tú crees que si se fuera a crear una franquicia unificadora que en Grecia fue lo que era Syriza y tuvo éxito, ¿verdad? Por lo menos electoralmente, pues lo pasaron por la piedra y en el proceso destruyeron Grecia. Pero, ¿tú crees que sería un éxito? Porque hasta yo tengo cierta suspicacia. Yo creo que el PIB tiene razón para ser renuente a no estar en la papeleta, porque el PIB lleva 80 años tratando de sobrevivir, ¿verdad? Y yo creo que es justificable el miedo de que si me salgo de la papeleta para poner esta cosa nueva, y entonces eso no funciona, con toda probabilidad yo me termino de sepultar. No, es que tú lo estás viendo muy tácticamente. Ah, gracias, ok. Yo creo que esto es más profundo. Yo creo que la narrativa... Yo estoy de acuerdo contigo en que tanto Victoria como el PIB son partidos antisistema. El PNP, y aquí es que Dávila Colón le dan 300 ataques con el PNP, el PNP no es un partido antisistema. Ni el Partido Popular es un partido antisistema, profe, en el sentido más estricto de la palabra. Tanto el PNP como el partido... ¿Cuál es el sistema? El sistema es nuestra relación con los Estados Unidos, virtudes y defectos, sistema democrático, de libre empresa, virtudes y defectos, la maquinaria gubernamental, virtudes y defectos. Y el Partido Popular y el PNP, de alguna manera ambos, aspiran a gobernarla para llevarla en direcciones... Su momento más radical son reformas, pero no son una refundación. Sí, el PNP dice, pues yo quiero moverme hacia la estadidad, pues entonces yo tengo que gobernar de manera que me acerque a eso. Ajá. Que lo logren o no lo logren, pues eso es otra historia. Pero su visión es esa. El Partido Popular es, no, las cosas, esta relación es la mejor relación que podemos tener. Vamos a seguir mejorando y dándole aquí cambio acá, cambio allá y gobernándolo bien para que funcione. Para el PIB, que es un movimiento, el PIB no es un partido para gobernar. El PIB se crea como un movimiento de gente que se siente que está excluida de esta dinámica de la relación con Estados Unidos. Y para ellos el problema es el sistema. Pero el problema del sistema, el remedio que ellos dan es la independencia. Para Victoria el problema es el sistema, pero el remedio no necesariamente es la independencia. Hay un tema de descolonización, pero no es la razón de ser, es la independencia. Es un chorro de cambio que antes era lo que llamaban la agenda urgente, pero que ya eso como que hasta lo dejaron... Yo creo que Victoria Ciudadana parte de la premisa de que simplemente todos ustedes apestan. Esa es la... Y entonces al untarse con el PIB, porque tienen de acuerdo que son ambos movimientos antisistema, no se dieron cuenta de que quieren llevar las direcciones en las cuales llevarían la gobernanza son muy distintas. O sea que José Javier Lama hoy dice, yo llevo siendo independiente por yo no sé cuántos años, dice, pero yo nunca he sido del PIB. Y yo creo que hay razones por las cuales alguien puede ser independiente, está en Victoria Ciudadana, pero no está en el PIB, ¿verdad? Y tratar de juntar. Es que por ejemplo, sin Juan Dalmau a mí se me hace difícil pensar que hay una alianza. O sea, yo no creo que haya una alianza por María Lourdes. Es que no hay una alianza, es que Juan Dalmau creó una imagen hábilmente de una persona que era del PIB, pero no iba a gobernar como el PIB gobernaría. Tenía su propia imagen. Y eso, gústenos o no, tiene un appeal. Tiene un appeal. Hey. Ese appeal no es transferible al partido porque la independencia en el nombre lo mata y porque son tan parte del sistema político como los demás. Y usaron Victoria Ciudadana para decir, ves que es que hay más gente. Y para darle un giro de hay más gente apoyándome que no son solamente los pipiolos de siempre. Y lo usaron para empujar una narrativa de estoy bajo el PIB, pero voy a hacer las cosas diferentes, etc.
Yo creo que ellos se dieron cuenta de que la alianza con Victoria Ciudadana es innecesaria para sus propósitos. Porque Juan Dalmau sacó los votos que sacó, disparando todos los cartuchos, y Victoria Ciudadana no demostró ningún tipo de poder de convocatoria electoral at all. O sea, lo digo, ¿verdad? ¿Qué demostró Victoria Ciudadana cuando Eliezer Molina saca más votos que Bernabe? Bueno, te lo voy a poner peor para insultarlos más. Ricardo Rosselló, en una elección especial para un puesto de recién creación, un año después del verano del 19, sacó, y sin todos los colegios abiertos, sacó casi 70,000 votos para enviarlo de envoy de la estadidad. Y Mariana Nogales y Bernabe, que son funcionarios electos hoy en día, ¿verdad? Ustedes están cobrando su W2 de la legislatura. No podían convocar una campaña write-in que Ricky sacó en 15 minutos. O sea, hay un issue ahí y por eso es que pienso que el PIB no está haciendo, que el PIB no está hasta cierto punto justificado en su renuencia a tirarse boca abajo por un proyecto, considerando que el PIB tiene una historia de 80 años y Victoria Ciudadana se fundó hace 15 minutos. Hay un montón de electores que están buscando una alternativa al PNP que no están convencidos de que el Partido Popular es alternativa. Esos electores no responden a la identidad partidista de Victoria Ciudadana. Esos electores están sueltos, están desafiliados. Y el PIB se dio cuenta de que no necesita Victoria Ciudadana para traerlo. Bueno, yo creo que sí lo necesita. Yo creo que el PIB sin Victoria Ciudadana no puede sacar el 32%. Sin alguien que les dé political cover de decir, no soy solamente el PIB. Yo creo que... oye, no te ganan una elección. Eso quedó manifiestamente claro. Porque con todos los powers, los medios llevando un psyop, tienes a cuánto farandulero hay en redes sociales y en medios y en música, etcétera, apoyándote. Te están metiendo como 10 millones de pesos en Earned Media. Bad Bunny es un super PAC para pagarte tú. Estás enfrentándote a una campaña del Partido Popular que no tenía el dinero ni los recursos que tradicionalmente tenían para vaciarte. Y con un candidato, pues que, ¿verdad? Podemos hablar de sus virtudes y sus sombras, pero it is what it is. El PNP yendo para su tercera elección a la gobernación. O sea, si no ganaste ahí, papá, tú no ganas. O sea, tienes un issue y con un candidato del Partido Popular que ya ganó. Exacto. O sea, tienes un issue de viabilidad. Tienes un issue de viabilidad. Y de relevancia. Más que de viabilidad, yo creo que es de relevancia, porque por más que sea, pues mira, tienes a María de Lourdes y a Denis que nunca han logrado... Pues, están allí. Victoria, perdiste 2 legisladores en cada cuerpo, que en el Senado 2 legisladores es 10% del cuerpo. No es poca cosa. Barcapidot, que también estaba ahí, Alianza Gears. Y era Cuco. Perdiste 3 de los 27. En la Cámara, quizás cuál es Adriana Gutiérrez. Eso es lo más que puede soñar y no creo que pase. Tú dices por ley de minoría. Por ley de minoría. Ponle que entre un legislador más, o 2. Por ley de minoría, ponle. Best case scenario. Tienes la alianza, el concepto, el bipartidismo tiene más legisladores cuando lo sumas hoy que hace 4 años. Y eso es un golpe. Sí. Te había dicho de ponerle una tachuela al tour que dio Juan Dalmau en Washington. Porque eso no fue un tour improvisado. No, eso era el tour que habían hecho después de las elecciones. Correcto. Y después perdieron, pero ellos tenían ya planificado la descolonización comienza ahora, que de hecho Nidia Velázquez, que no le dieron los bullets de cómo pichar. Nidia Velázquez llega a la conferencia de prensa, y lo hablamos en este podcast, y dice explícitamente cuál es el plan del PIB. Paso 1, ganar. Paso 2, descolonización inmediata.
Paso 3, la estadidad no está al alcance y hay que descolonizar. Por lo tanto, si no puedes ser colonia, y no puedes ser Estado, pues, y hay que descolonizar ahora, ¿cuál es el resultado de esa fórmula? 1, 2, 3, independencia. Y de hecho, te digo más, hoy estaba escuchando una entrevista que hizo el nuevo líder de los demócratas en el comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, el comité de recursos, Hoffman. Ese fue el que sacó a Grijalva. Sí. Ay, bendito. Y él estaba hablando hasta de soberanía de las tribus indias. By the way, hay que ser bien huevón. Te lo pongo de esta manera. Si yo fuera un congresista y estoy pasando por una enfermedad bien grave que no me permite que a la edad que tiene ocupar las funciones, pero no te estoy diciendo que renunciaría a la silla de congresista, pero no procuraría liderar un comité, ¿verdad? Con el presupuesto que eso conlleva. Ajá. Y con la responsabilidad de estar allí, porque hay poderes que tiene el ranking member que no tiene más nadie. Por ejemplo, hacer preguntas ilimitadas, qué sé yo. O sea, ser el ranking member en un comité es importante. O sea, no es como en Puerto Rico que eres el portavoz del partido en la Comisión de Hacienda. Es como que nada. Pues, exacto. Pues, creo que esa pelea estuvo media huevona, pero nada, quería... No, y yo creo que Grijalva habló, de hecho, en su mensaje de despedida de cómo él ayudó a la soberanía de Puerto Rico y fue como que... No. O sea, aquí hay mucha gente que vio en esta cosa de Nidia Velázquez, etcétera. Bueno, ese es otro elemento. Tu facción, la facción que te apadrinaba de la metrópoli, decimated, ¿verdad? Que también le añade el problema. Sí, porque entonces tu argumento es que hay que descolonizar, que hay un momento único donde el Partido Popular perdió su relevancia porque el estatus actual no es viable, bla, 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 y de repente la independencia es la que parece que tiene un problema de viabilidad desde el punto de vista económico, porque la oferta que te hicieron en el proyecto de Nidia, que de por sí era 10 años de transición y te fuiste, ya ni eso está en la mesa. ¿Qué? Perdón, te interrumpí. ¿Qué decía ¿cómo se llama el congresista? Hoffman, que hablaba de soberanía tribal y estas cosas. O sea, ¿Cómo que soberanía tribal? Pues de las tribus indias. Ok, somos indígenas ahora. No de Puerto Rico, sino que le está hablando que en su distrito tiene un montón de indígenas y qué sé yo, muchas tribus. Ajá. Pues obviamente es California. Y yo lo que pienso es, yo me imagino siendo, ¿verdad? Mira, en Puerto Rico yo cuento con los dedos de las dos manos la cantidad de gente que de verdad puede moverse en el Congreso y entiende los nuances de cómo los americanos hablan, etcétera. No hay mucha gente en los dos partidos. O sea, y no es un tema de conocimiento. Es que en Estados Unidos se le paga mucho dinero a la gente que hace esto. Hay una razón por la cual los congresistas llevan a veces... décadas, porque tienen 30 años. O sea, no es porque cualquier bobolón lo puede hacer. Y entenderlos tampoco es fácil. Yo imagino que tú eres Juan Dalmau y tú llegas allí y empiezas a hablarte de tribal sovereignty y tú sabes lo que es, pero tú estás pensando, están hablando de la soberanía. No, eso no es soberanía como la independencia, eso es la soberanía de las tribus. O sea, hay un montón de cosas que los congresistas dicen que nosotros mismos a veces como que malinterpretamos, no entendemos, no procesamos. Entonces, mano, la primera vez que yo fui a hacer visita al Congreso, yo salí... Es otro mundo. Espantado. Yo me acuerdo que yo salgo, yo miro a el cabildero mío que había contratado y yo digo, ellos tienen bombas nucleares. O sea, yo estaba... Pero vamos a hablar de nuestro nuevo régimen económico. Podemos hablar... ¿Sabes qué? Creo que fue un buen brainstorming session en términos de cuál es la franquicia menos inconsecuente ante el evento histórico. Yo creo que incluso debieron haber tomarse una pausa. No pueden porque ellos saben que esto está pegado con cola. Si tienes a Juan Dalmau contestando preguntas en Twitter ahí haciendo... Ellos están tratando de mantener esa magia viva porque ellos saben que se acabó. Y en esa nota tomemos una pausa y regresamos para hablar del reto del régimen Trump al estatus. Que era el tema que queríamos hablar. Simplemente queríamos hablar de Puerto Rico para poder decir que es un podcast local. Y esto va a traer cola. No, ahora vamos a el High Politic. Volvemos ahora. We're back.
So back. Barbus. Estoy cansado de ganar. Estamos tan cansados de ganar. ¿Sabes quién está cansado de ganar? ¿Quién? Nuestro presidente electo, Donaldo Trumperón. Yo creo que si ustedes han estado siguiendo el proceso de transición a nivel federal, pues hay un claro contraste en el proceso de transición con el proceso de transición de Puerto Rico, en el sentido de que yo nunca pensé que iba a haber un presidente nombrando personas al gabinete que en todas sus entrevistas se jactan de cuánta gente van a votar. Eso para mí es un poquito uncanny, especialmente cuando en Puerto Rico hablar de votar empleados públicos es el third rail, ¿verdad? Y mucha de la discusión en términos de expectativas, preocupaciones con la entrada de Trump en su segundo término, ha rodeado el tema de los nombramientos. Uh-huh. Ha rodeado el tema de si van a... Gates y Pat Bundy. Bueno, y por ejemplo, en el caso del FBI, ¿verdad? Todo el mundo dice, tiene a Biden indultando a su hijo y discusiones si va a indultar a más gente. Tienes el issue con el señor que nombraron para defensa. Ese ha sido yo creo que ese ha sido el pan de piquito y secundario ha sido el tema de los aranceles, ¿verdad? Y de vez en cuando pues el presidente electo se tira un mensaje en Truth Social diciendo que va a aniquilar a alguien. Ahora, cuando tú tomas un paso hacia atrás y miras la reacción a nivel internacional, yo creo que es notable la preocupación de todos los jefes de Estado con el tema de los aranceles. Aranceles es esencialmente un impuesto que se le impone a un producto producido o importado, producido fuera de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción e importado al mercado doméstico. Que puede ser porcentual o por unidad. Exacto. Y el issue con los aranceles, ¿verdad? Es que yo creo que en Puerto Rico lo entendemos perfectamente por los arbitrios de los carros. Tú le pones ese arbitrio o le pones ese arancel y el producto que te debería costar 10, de momento te cuesta 15. Y te preguntas ¿por qué? Pues porque artificialmente, por ley o por mandato, se le impuso ese costo adicional como medida de recaudo, como medida de ¿cómo se dice? Como revancha, porque quizás te pusieron un impuesto, un arancel a ti en ese otro mercado. O sea, históricamente los países financiaban su gobierno con aranceles. Uh-huh. Los Estados Unidos operó por casi 100 años a base de aranceles. Y Inglaterra y todos los países, no es hasta el siglo XIX cuando a principios del siglo XX realmente, cuando los gobiernos empiezan a tratar de hacer, el Estado benefactor empieza a surgir, que empiezan a imponerles impuestos al ingreso. Pero eso es bien reciente. De hecho, el impuesto al ingreso en Estados Unidos se crea para financiar una reducción en los aranceles en la administración Wilson. No, ese fue el segundo. El primero fue bajo la Guerra Civil. Sí, pero el primero en tiempo de paz, perdón. Sí, entonces creo que ese fue el que se tumba en el tribunal y entonces se pasa una enmienda a la Constitución para poder permitir income tax y por ende reducir los aranceles. Porque el arancel aumenta el costo de vida. Uh-huh. Si yo pongo un arancel es a las cosas que yo importo, pues yo suelo importar bienes de consumo. Si lo pongo un arancel de 10% a los televisores importados, pues los televisores importados son 10% más caros. Tradicionalmente el Partido Demócrata, cuando hablo tradicionalmente hablo del siglo XVIII, siglo XIX, se opone a los aranceles porque entiende que se presta para favoritismos políticos, uh-huh. A favorecer un grupo versus otro, aumenta el costo de vida, ese tipo de cosas. Y de hecho,
después de la Segunda Guerra Mundial, los aranceles se ven como un instrumento para países que están en reconstrucción después de la guerra o que están en desarrollo para proteger industrias clave dentro de su frontera y desarrollar, ¿verdad? Se ve como una herramienta desarrollista. Yo creo que donde donde ocurre el cambio grande por ejemplo, si Puerto Rico tiene una industria que es el ejemplo. Que hay un arancel, exacto. Puerto Rico tiene un arancel autorizado por ley federal al proteger el café. Si tú vas a importar café, tienes que pagar un impuesto para igualizar el costo del café importado al café producido en Puerto Rico, fundamentalmente. Y tradicionalmente las uniones y el sector laboral favorecía los aranceles porque le permitía contrarrestar el costo adicional de una mano de obra en un lugar más desarrollado versus un lugar menos desarrollado. Sí, porque al aumentar el costo de lo importado, lo producido en territorio propio es más competitivo y esa diferencia en costo se la distribuye el dueño de la empresa y la unión. Y el asunto viene en que luego yo te diría de Reagan para acá, ¿verdad? Cuando estamos viviendo el momento neoliberal y después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, que la globalización se va a la 11ª potencia, es que de momento entramos en un ordenamiento globalizado donde los aranceles se ven como fochicaca, excepto en algunos temas particulares, ¿verdad? La razón que China pudo convertirse en el powerhouse industrial que se convirtió no era por su disciplina, era por su acceso al mercado de Estados Unidos, al mercado de Estados Unidos y los otros mercados, y ahora y viceversa, ¿verdad? Aunque China sí pone ciertas restricciones a la entrada a su mercado, era mucho más fácil que en un sistema globalizado. Eso también permite que las multinacionales americanas relocalicen operaciones fuera de los Estados Unidos, esencialmente llevándose el trabajo. Ese es en esencia el fundamento detrás de, por ejemplo, la eliminación de las 936. El tema de los aranceles, nosotros, ¿verdad? Balbino y yo, que tenemos 34 y 40 años, no vivimos un mundo donde eso era parte del ordenamiento regular. Antes de eso, no era imaginable un mundo sin aranceles. Sí, la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, comienza la reducción de los aranceles por iniciativa del presidente Roosevelt, que se sigue convirtiendo, por ejemplo, está lo que se llama el Kennedy Round, que reduce los aranceles más en los 60. O sea, tradicionalmente hubo unos bajo Reagan, NAFTA, CAFTA, el acuerdo con Corea, con Colombia. El CAFTA-DR, todo ese proceso de reducir barreras al libre comercio de bienes entre países, que no viene acompañada de apertura similar a la inmigración, que es la otra pata del esfuerzo de crear un mundo más unido. Cuando, ¿verdad? Como tú dices, en los años 90 y 2000 es el peak de ese movimiento de abrir el mercado, y ahí es donde eso es como un tipo de también se une al tema del fin de la Guerra Fría para hablar de un nuevo, lo que llamaba Bush padre, un nuevo orden mundial, ¿no? New World Order. Y de ahí salió helicópteros negros. Y de ahí salió el concepto en Puerto Rico también de la soberanía y de la libre asociación como una forma de tener lo mejor de dos mundos. Bueno, antes de eso, si ustedes van y leen los discursos de Muñoz Marín, de Moscoso, incluso antes de Lela, cuando tú lees las discusiones entre el liderato local en términos del estatus. O sea, a veces yo creo que estamos tan acostumbrados a hablar del estatus
en conexión con programas federales que olvidamos que el tema del estatus y, por ejemplo, el anhelo de ser Estado o de mejorar la relación territorial es mucho antes de que exista el Seguro Social, de que exista Medicare o Medicaid. O sea, habían estadistas antes que existieran cupones, ¿verdad? Y yo creo que la gente a veces pierde eso de perspectiva. Y cuando tú lees esos escritos y esos discursos, hay un tema que se hace referencia constantemente, que es el acceso a los mercados. Y si tú lo lees anacrónicamente, dices, pues, ¿qué importa, verdad? Todo el mundo tiene acceso a esos mercados. Es que en ese momento en particular, Puerto Rico tenía acceso a los mercados de los Estados Unidos. No todo el resto del mundo lo tenía. De hecho, era quien mejor tenía el acceso. Y lo que permite Operación Manos a la Obra es ese acceso privilegiado a los mercados que le permitía entonces a las multinacionales americanas localizar operaciones en Puerto Rico, entrar el producto al continente y de ahí distribuirlo sin los mismos problemas que tendría en otra jurisdicción. Lo que ocurre con la globalización, la eliminación de los aranceles, la creación del WTO, la entrada de China, es que de momento esa ventaja competitiva es reducida y tiene que ser compensada, y el instrumento que hemos usado es el andamiaje contributivo. ¿Qué pasa? Cuando eliminas la 936, estás en igualdad de condiciones con los demás países, entiéndase Irlanda, Singapur, México, China, etc. Así que nosotros hemos vivido esencialmente, o sea, la crisis trademark en Puerto Rico coincide con el fin de un montón de políticas proteccionistas de Estados Unidos que le reducen el valor o sea, yo creo que por donde ibas es, antes de que el tema de la relación entre el mayor beneficio que la gente percibiera, o sea, la relación nuestra con Estados Unidos siempre ha tenido como consecuencia dos cosas: la ciudadanía común y el mercado común. Uh-huh. Claro, los fondos federales que llegan después como consecuencia de nuestra ciudadanía americana son posteriores, pero el debate de estatus es previo a. Uh-huh. Y la razón que la gente tenía para querer continuar la relación permanente o íntima o como quieras ponerlo con Estados Unidos era el acceso al libre mercado, porque eso era una ventaja competitiva. Cuando esa ventaja competitiva se va reduciendo, Puerto Rico, que tiene unas desventajas naturales por ser isla de costo de transportación, de energía y de mano de obra, esas limitaciones empiezan a ser más relevantes porque pierdes tu ventaja única, que era ese acceso libre. Y de hecho eso explica por qué en Puerto Rico las compañías de bienes de productos principales son importadoras / distribuidoras y no manufactureras. Porque al tú ser un importador con acceso a los bienes del continente sin pagar aranceles, adivina qué, tú puedes traerlos más baratos. Versus tener que enfrentar el costo el costo intensivo de capital de tú montar tu propia fábrica, ¿verdad? Y a lo que va todo esto es que todo eso estaba basado en la premisa de que, o sea, todo el ordenamiento globalizado anti-aranceles estaba basado en la premisa de que Estados Unidos, después de la Guerra Fría, le dio esencialmente un dividendo de paz al resto del mundo, diciendo, si ustedes me dejan entrar a sus jurisdicciones, les voy a permitir a ustedes entrar en las mías. La más valiosa del mundo. Y eso, el resultado, no solamente en Puerto Rico, sino a través de gran parte de los Estados Unidos, es la desindustrialización de Estados Unidos, al punto de que lo que enfrentamos en Puerto Rico con la pérdida de la 936 se sufrió en el Rust Belt, se sufrió en Ohio, en el Midwest. Pueblos enteros quedaron aniquilados en términos de su base económica porque esas operaciones ahora tenían libre acceso a otros países con una mano de obra más barata. México, Canadá, bueno, México sobre todo. Exacto.
Y para mí es importante porque a veces pensamos que lo que ocurrió aquí pues, fue a nosotros solamente y en realidad no. Fue algo que ocurrió a través de grandes partes de los Estados Unidos y lo que pasó en Puerto Rico fue parte de un fenómeno de desindustrialización generalizado. Trump está entrando, él habló fuertemente de este tema en el 2016, pero al final del día fue un poquito de nothing burger, ¿verdad? En el sentido de que no llegó al nivel dramático que la retórica de ahora está representando. O sea, si ustedes buscan ahora en Google, van a ver reportajes de que Justin Trudeau se reunió con Trump, Justin Trudeau siendo el primer ministro de Canadá, y le dijo, si tú pones estos aranceles va a destruir la economía de Canadá. Y que supuestamente Trump le contestó, bueno, si ustedes no pueden bregar, se pueden convertir en Estado 51 y tú puedes ser gobernador. Hay gente que después ha dicho que eso fue un chiste, que en verdad no lo dijo. Yo creo que en verdad lo dijo. Y yo creo que es representativo del nivel de eslabonamiento que el mundo occidental ha tenido por los últimos 30, 40, 50 años con la anuencia mercantil de los Estados Unidos. Europa ahora mismo, cuando ustedes ven que cuando la gente habla, no, porque Europa tiene el Estado benefactor y toda esta cuestión, ¿verdad? Está anclado en dos premisas, que los países europeos no tienen que gastar en su defensa y no tienen que gastar en su R&D médico, porque Estados Unidos se encarga, ¿verdad? Los países latinoamericanos en la etapa post-juntas militares, guerrillas comunistas, etcétera, la manera que hasta cierto punto han podido detener a esas guerrillas comunistas es porque los Estados Unidos han dicho, no, participa en este ordenamiento y se han ido creando clases medias alrededor del mundo. La única razón es que cuando usted llama a servicio al cliente de su tarjeta de crédito, le contestan en India, es por esto. Así que no es que Trump está hablando de poner aranceles, es que Trump está hablando de desarticular un ordenamiento global del cual literalmente todo el sistema occidental y de países en vías de desarrollo ha estado dependiendo y partiendo de la premisa de que va a ser continuo por el resto de los tiempos. Y ahí es lo que tú ibas, ¿verdad? Que cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Ángel Collado Schwartz de La soberanía exitosa, la premisa inarticulada es esa globalización que le permite a un país pequeño participar de una economía global en igualdad de condiciones. Te especializas en áreas, en ciertos 2 o 3 sectores que exportas a base de esos 2 o 3 sectores, ya sea bienes o servicios, y con esa divisa pagas la compra de los bienes. Y yo creo, Cristian, y tú y yo hemos tenido esta discusión muchas veces, de cuál es la diferencia entre los de la libre asociación y los de la independencia. Uh-huh. Y yo creo que aquí estamos empezando a llegar a la médula de la diferencia. Cuando Luis Muñoz Marín en 1948 o 46, no recuerdo bien, él escribe esta columna que se llama Nuevos Caminos hacia Viejos Objetivos. Es una serie de columnas que él publica donde él explica por qué él deja de ser independentista y él empieza a hablar de la ley Costigan-Jones. Y, ¿verdad? No voy a aburrirlos con los detalles de la política azucarera de Estados Unidos. Pero el profesor Rafael Bernabe pudiera muy bien aburrirlos con estos detalles porque a él le encanta este tema. Okay. Lo domina muy y es un buen escritor sobre el asunto. Básicamente, Puerto Rico disfruta en los años 30, a principios del siglo XX, de una época dorada porque tiene un acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos del azúcar, al igual que Cuba, hasta cierto punto. Y ese acceso privilegiado se pone en peligro cuando las Filipinas buscan su independencia. De hecho, me enteré hace poco que hubo un secretario de la guerra de Estados Unidos que renuncia en parte por la política filipina del presidente Wilson.
Estados Unidos le da independencia a Filipinas y le da la independencia a base de lo que se llama Most Favored Nation Status. Que lo que significa es de que le estoy dando el favor, el trato más ¿verdad? Más favorable que a cualquier otro país, desde el punto de vista de acceso al mercado. Y en los 90, lo que fue revolucionario en la administración de Clinton es que le dan acceso a China a ese mismo tratamiento. A lo que dicen Most Favored Nation, que significa que si Estados Unidos negocia un arreglo en el futuro que sea más beneficioso para un país de lo que sería comparativamente con China, le tiene que automáticamente otorgar ese tratamiento a China. ¿Qué pasa? Que Muñoz dice, mira, ese es lo más que te pueden dar. Y vi lo que pasó en Filipinas. Filipinas es un país grande. Puerto Rico no aguanta económicamente el impacto de perder ese libre acceso al gobierno, al mercado americano. Y no aguanta los impuestos federales. Así que desde el punto de vista económico, el arreglo que tenemos de libre comercio con Estados Unidos se perdería si fuéramos independientes. Y ese giro de Muñoz, basado en el acceso al mercado de Estados Unidos, no a los cupones, no a los fondos federales que no existen en esa época como los conocemos hoy, no a la sección 8, no a Medicaid, no a Medicare, no al Seguro Social, creo que lo aplican para poco después de ahí. Es el acceso al mercado de Estados Unidos ante las barreras arancelarias que Estados Unidos le había impuesto al resto del mundo, lo que mueve a Muñoz a abandonar el independentismo y lo que mueve al PIB a ser lo que forma el PIB. Y cuando tú miras las campañas del PIB, tradicionalmente, sus plataformas económicas son, vamos a crear una barrera proteccionista alrededor de Puerto Rico para poder crear sustitución de importaciones, para empezar a sembrar, ¿cómo es que? La política agrícola de obligar a la gente... autosuficiencia. La política que se habló en la campaña, que hablábamos nosotros primero, o decirle a la gente qué sembrar y qué no sembrar en su finca, y ponerle un impuesto si no siembra lo que se dice, es para poder sustituir importaciones de bienes agrícolas. Y la crítica que se ha hecho siempre a esa postura es que un país continental puede darse el lujo de esa movida, pero cuando tú tienes una isla que su mercado es 3 millones de personas, nunca vas a llegar a la escala necesaria para poder aislarte del mundo a ese nivel. O para tú, en general, Cuba es autosuficiente. Cuéntame cómo les va esa movida, ¿verdad? Sí, pero... Ese es... Y Singapur, que es una isla más pequeña, se ha dedicado a no ser autosuficiente. Y entonces el momento neoliberal en los años 80, 90 y 2000, lo que hace es abrirle la puerta y darle alas a el movimiento de libre asociación, que dice, no, podemos ser soberanos, podemos tener el acceso libre a los mercados de Estados Unidos siendo soberanos, al igual que lo tienen todos estos otros países que tienen estos acuerdos que Estados Unidos claramente jamás va a romper. ¿Cuál ha sido la objeción del estadolibrismo clásico a ese argumento? Espérate, pero es decir, lo que siempre se ha dicho, que los tratados son enmendables a voluntad de ambas partes en cualquier momento. De hecho, para cambiar el ELA tienes que por lo menos pasar por el Congreso. Para romper un tratado o imponer un arancel, eso es una firma de una orden ejecutiva del presidente que no va por ningún lado. Y se acabó. Y entonces gente como Hernández Colón decía, de libre asociación, estás poniendo en peligro tu libre acceso al mercado de Estados Unidos basado en una promesa que es tan válida o inválida como las otras. ¿Y cuál es la respuesta de los de libre asociación? Es que no es solamente Puerto Rico, decían, es todo el mundo, es República Dominicana, es Canadá, es México. O sea, es más, nosotros somos los únicos pendejos que no están en la fiesta. Exacto. Esa es la línea. Y ahí es donde tú ves por qué los de libre asociación y la independencia, que a pesar de que ambos creen en la independencia, tienen diferencia. Porque el independentista clásico te dice, no, yo creo en la independencia, pero es independencia. Es independencia de control y es independencia de cualquier atadura a Estados Unidos que no sea voluntaria. Y los de libre asociación decían, realmente no es tan importante porque yo creo que ellos estaban en la onda de mantener ese acceso al mercado de Estados Unidos. Ahora, con estos cambios a los aranceles, etcétera, la historia es diferente. Y yo creo que es, ¿verdad? Va a depender de qué se ejecuta al final del día.
porque ¿verdad? En una entrevista que le hacen a Trump, él explica de que pues, parte del propósito de los aranceles es que de momento las compañías van a construir fábricas dentro de Estados Unidos para evitar el arancel y tener el acceso que ellos siempre tenían a esos productos. Yo no estoy diciendo que está bien o mal. Yo creo que parte de la premisa de que después de 50 años de globalización, pues tu sociedad y tu cultura todavía se recuerda de cómo hacer eso. Si algo se ha visto en los últimos años es que cada vez que se ha tratado de montar, de repatriar dentro de los Estados Unidos una industria, de momento la gran dificultad es que no encuentran gente que sepan cómo hacerlo. De hecho, fuera de Estados Unidos, en Suecia, trataron de montar una operación de tecnología, de microchips, etcétera, y fue un fracaso total porque ellos ya no estaban, ellos ya no sabían cómo montar esas cosas. O sea, hay una razón por la cual Taiwán, que es un callo esencialmente en el Pacífico, tiene esta importancia masiva, porque lo que ellos han podido construir ahí no es fácilmente replicable, porque lo contrario se replicaría. Y es parte de no es mi crítica, sino mi nota al calce de lo que, por ejemplo, en la agenda de Pablo José en Washington como comisionado residente, de que, vamos a decir que se aprueba nuevamente la 936 palabra por palabra. Yo tengo serias dudas si la sociedad puertorriqueña de hoy en día es capaz o tiene el interés de repetir el esfuerzo que esa misma sociedad en el 50 y en el 60 llevó a cabo. Porque la realidad de cosas es que la gente se olvida de ciertas cosas. No, y que yo creo que el tema de la mano... Yo creo que Puerto Rico tiene un reto de falta de inversión. Uh-huh. Y yo creo que eso es un reto que se debe en gran parte a que los puertorriqueños no ahorran porque quieren gastar como si fueran americanos. No, pero incluso Federico de Yetó, el primer comisionado residente, en uno de esos discursos decía, ya tengo acceso al mercado, necesito acceso a tu capital. O sea, que esto es una cuestión ya de más de 100 años. Nosotros no somos... Es que los retos de Puerto Rico se deben a la geografía y a sus circunstancias fundamentales. A lo que voy con todo este debate, toda esta digresión es... La gente habla mucho del reto que genera Trump para la estadidad. Que Trump no la va a dar, que somos demócratas, bla, bla, bla. Uh-huh. Te la compro. Yo soy popular porque creo que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, el factor más importante es mantener una relación con Estados Unidos productiva, la mejor relación posible. Y yo creo que en este momento la estadidad pues, no es una prioridad necesariamente para mí. Pero, si retante para la estadidad es Trump, más retante es la independencia. Uh-huh. Porque entonces el modelo de independencia abierto al mundo, Collado Schwartz, para decirlo de una manera, donde es una independencia que tú tienes libre acceso al mercado, que vende lo mismo, que no cambia tanto, excepto de la bandera de quien está ondeando. Ese modelo, bajo Trump, cambia, porque entonces un presidente J.D. Vance en el 2034 dice, Puerto Rico está produciendo demasiada aspirina. Arancela la aspirina puertorriqueña. Y entonces sí hay un reto con Trump de que no te va a dar la estadidad. Pero ¿y cuál es el reto de pedir la independencia y que de repente estés a merced de las decisiones unilaterales de aranceles de él? Como lo están los demás países. Mira las acciones en México y las acciones en Brasil. O sea, el euro está bien cerca de estar a paridad 1-1 con el dólar por este asunto. Bueno, y sin hablar... Y el euro es una, ¿sabes? Representa la moneda de un 700 millones de personas. Bueno, y de nuevo, todo depende de cuán radical o conservador en efecto la administración de Trump lleve el tema. El macho está hablando de aranceles de 100% a países que se unan al BRICS, se está hablando de aranceles de 20%. A China 25%. Cosas así, ¿verdad? O sea que eso es aumentar el 25% el costo de los bienes que tú lleves.
que hay una alta probabilidad de que no logres reconstruir una manufactura o esa industria en Estados Unidos, pero hay un 100% de probabilidad de que aumenta, de que va a reducir la demanda para tus productos. Bueno, imagínate, se ha hablado hasta incluso de ponerle un impuesto a las remesas que personas en Estados Unidos envían a países latinoamericanos y asiáticos de hasta 50%. Oh. De hecho, la propuesta original de Build the Wall and Mexico's gonna pay for it estaba basado en que le iban a poner un tax a la remesa a México de 50% y con ese dinero iban a construir The Wall. Y la economía de Santo Domingo, de República Dominicana, la gente dice, ay, ¿cómo la República Dominicana ha crecido tanto? Bueno, en parte por las políticas favorables a la libre empresa, bla, bla, bla. Pero en gran parte es porque un montón de dinero llega en remesa. O sea, hay un montón de dominicanos trabajando en Estados Unidos para mantener a sus familias en la Y cuando República. estamos hablando son miles de millones de dólares. Son lo que nosotros recibimos de programas federales. De cupones. Sí, pero por ejemplo, plan Medicaid, etcétera, aunque nosotros recibimos una escala mucho mayor, pues en otros países latinoamericanos existe. Lo que pasa es que se llaman remesas. Uh-huh. Y son el producto del trabajo de tu familia de allá Pero afuera. cuando tú ves estas personas hispanos en Estados Unidos trabajando en un restaurante, gran parte de ese dinero va a pagar para su familia. Y incluso la apertura comercial es lo que abre el camino para hablar de la apertura de tránsito de individuos, ¿verdad? Porque previo a la apertura comercial, si tú le decías a un funcionario de alto rango de un país, mira, ¿verdad que es perfectamente natural que cualquiera pueda entrar a tu país siempre y cuando sea una persona buena y decente y que quiera aportar? Esa persona te diría, ¿de qué diablo tú hablas? ¿Verdad? Las fronteras previo a la globalización se entendían que eran líneas firmes. Cuando tú le reduces esa firmeza con el comercio, pues si va a entrar un vagón, pues porque no puede entrar alguien, un ser humano bueno y decente, ¿verdad? Así que estos temas migratorios y comerciales están atados. Y creo que la validez de la discusión, porque francamente no he visto esto discutido en ninguno de los periódicos, en ninguno de los programas, es que cuando Trump habla de aranceles, no está hablando simplemente de proteger, qué sé yo, la industria de carros de los Estados Unidos. Está hablando de una rearticulación del ordenamiento comercial internacional a un criterio más primitivo, podemos decir. Y que Puerto Rico nunca ha tenido que enfrentar y que de enfrentarlo habría unos issues. Y yo creo que cada vez que se habla de que el ELA se agotó porque las 936 se acabaron, o la estadidad se agotó porque Trump no la va a permitir, pues me gustaría que hablemos de cómo la independencia se agotó, porque Trump ahora cambió el modelo fundamentalmente neoliberal de libre comercio. Y yo no, por ejemplo, yo no veo a Trump aprobando una legislación con doble ciudadanía para los puertorriqueños en la independencia. Yo no veo a Trump aprobando legislación manteniendo un mercado libre con Puerto Rico absoluto, sin la posibilidad de poner aranceles. O sea, aquí estamos hablando de un mundo bien diferente al que vivíamos antes. Uh-huh. Y creo que es un mundo donde la relación nuestra con Estados Unidos depende y toma mayor y mayor relevancia el entender que el mundo cambió y que el momento ese puramente de libre mercado, de todo el mundo kumbaya, tomémonos de las manos a mirar hacia el futuro. Si las circunstancias cambian, pues nuestra postura sobre algunos de estos temas tiene que ser reevaluada. Y no solamente eso, ¿verdad? En la razón, la parte del razonamiento detrás de la globalización era que las personas que argumentaban a su favor reconocían que causaba incomodidad en los países, ¿verdad?
esa apertura y ese libre flujo. Creaban unos disloques. Exacto. Pero decían, lo que ganamos es paz. Porque previo a un mundo abierto había conflicto y los problemas comerciales por alguna razón terminaban bregándose con armas. ¿Verdad? Por ejemplo, el 5 de mayo se celebra porque fue el día que México le puede defenderse contra los franceses en la batalla de Puebla, porque los franceses fueron con un ejército a cobrar chavo. O sea, es esa dinámica que justifica hasta cierto punto este término de globalización diciendo, mira, esos disloques se justifican con un mundo más pacífico, menos guerra, menos muerte, menos desastre, menos carencia. Bueno, y con la posibilidad de reducir el costo de vida al importar cosas más económicas. Y yo creo que no sabe, esta es mi preocupación. Yo no voy a decir que Trump y su equipo está bien o mal, porque yo francamente pues no tengo la data ni el acceso que ellos tienen. A mí sí me preocupa la idea de que se abra la puerta a un mundo que no conocemos todavía y que no hemos conocido por mucho tiempo. Y que esa incertidumbre afecta el valor de la economía. Claro. Pero yo creo que es bien importante que nosotros en Puerto Rico entendamos esta dinámica, porque yo creo que con esta discusión del estatus al cual estamos acostumbrados, hemos dado por sentado el libre mercado. Ese libre mercado, ese libre tránsito, que en realidad es una anomalía, ¿verdad? No es natural. Sí, que pensamos que nuestros sueños, los sueños de la izquierda, de los independentistas estilo Collado Schwartz, que no se llaman independentistas, se llaman así mismo soberanistas, porque ellos entienden que tú lo que necesitas es poder tener las herramientas para poder insertarte en ese mundo liberal. Yo creo que Collado Schwartz cree en ese ordenamiento. Y él dice, si ese va a ser el ordenamiento, yo quiero participar de esta manera. Y aquí lo que cambia la fórmula es la posibilidad de que ese ordenamiento ya no esté sobre la mesa, tumbarlo en canto. Bueno, yo creo que ya no es posible crecer ese ordenamiento. Yo creo que ahora es ver hasta cuánto se va a reducir. Porque, por ejemplo, por lo que yo estoy viendo de tanto de demócratas como republicanos, China está fuera de ese mundo. Si hay un mundo abierto, China no es parte de él. Para los americanos. Y eso tiene unas implicaciones. Y cuando tú empiezas a tirar esas fronteras, pues, ¿dónde termine esa retirada del libre comercio mundial? Pues veremos. Y tiene un efecto también en esa globalización ha alimentado la sobrefinanciación de la economía, ¿verdad? Porque los flujos de capital toman mayor importancia que la producción de bienes. Y de momento, así que si estudiaste business y eres un ninja de Excel, they're coming for you también. No estás protegido. La consultocracia. Sí, no, o sea, es un cambio de paradigma, creo que es bien importante, creo que debemos estar bien conscientes de él y entender también que vamos a poner el tema de la mano. Nuestros abuelos no eran pendejos y no eran sumisos, tenían razones para decidir las cosas que decidieron y creo que a veces perdemos ese enfoque. ¿De acuerdo? Pero nada, señores, ya llevamos casi 2 horas. Vamos a ver si la semana que viene ya tenemos nombramientos para discutir, si ha habido algún yoripari nuevo en la alianza. No seas así. ¿Cómo? No seas así. Si Pablo José de momento lo declaran speaker de la Cámara, del Congreso Federal, qué sé yo, algo chévere. Pero como siempre, le damos gracias por sintonizar y por su paciencia con las 2 semanas que nos tomamos, tanto en la trinchera como en el BSB. Les pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, familiares, compañeros de trabajo y con todo, e incluso con la gente que les caiga mal. Lo pongan en las redes sociales, reviews positivos 5 estrellas y pueden comentar el episodio en el área de comments en YouTube y en Spotify debajo de los show notes. Nos vemos en la próxima.